nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias porque nos das una oportunidad más de venir a tu palabra, sabiendo que a través de ella tú nos hablas, Señor. A través de tu palabra tú puedes traer dirección, exhortación, consuelo, esperanza, fe. Señor, que tu Espíritu Santo produzca estas cosas en nosotros para que podamos glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos esto. Amén. Gálatas es una carta, eh, pues la verdad es una carta fuerte, es una carta bastante dura, pero muy importante. Rápidamente te doy el contexto que estaba sucediendo cuando Pablo está escribiendo esta carta. Él había fundado unas iglesias en la parte sur de la provincia de Galacia, en Iconio, en Listra, en Derbe, en Antioquía de Pisidia, y esas cartas fueron establecidas según el Evangelio. Pero un tiempo después, no sabemos cuánto tiempo después, un tiempo después llegaron algunas personas que para empezar decían que venían de parte de la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén era una iglesia muy importante. Ahí estaban los apóstoles, ahí estaban los que habían caminado con Jesús por 3 años, ahí estaban los 120 o por lo menos parte de los 120 que habían recibido la llenura del Espíritu Santo por primera vez en Hechos capítulo 2. Ahí se originó este nuevo tipo de personas que es la iglesia. De ahí habían salido los primeros mensajeros del Evangelio. Entonces era una iglesia importante. Y a las iglesias de Galacia llegaron estos hombres diciendo, nosotros venimos de la iglesia de Jerusalén y nos damos cuenta que ustedes conocen algo del Evangelio, pero en realidad su Evangelio está incompleto. Lo que Pablo predica, bueno, Pablo está bien, pero pues no es como los apóstoles de Jerusalén. Pablo tiene un evangelio incompleto. ¿Quién sabe dónde lo aprendió? ¿Quién sabe quién se lo enseñó? Pero está incompleto. Y decían esto y trataron de, por un lado, socavar la autoridad de Pablo y por otro lado, poner una trampa a los creyentes, porque el mensaje central era que sí había que creer en Cristo, pero que también había que circuncidarse, guardar la ley y hacerse judío. Es decir, los gentiles, los que no son judíos, de acuerdo con esta visión, tenían que primero hacerse judíos y luego de judíos hacerse cristianos, que no había una manera distinta de proceder. Pablo se entera de esta doctrina que están enseñando y entonces escribe esta carta a los Gálatas. Y esta carta es una carta que con mucha autoridad, en los primeros 2 capítulos, Pablo va a eh, establecer, uno, su autoridad, cómo él tiene autoridad para predicar el Evangelio. Y las semanas pasadas lo vimos eso. Pablo dice, a mí no me lo enseñó nadie. Cristo se apareció a mi vida y él me reveló el Evangelio. Entonces, si tengo un Evangelio equivocado, pues Cristo es el culpable. Cristo me lo enseñó mal. Y eso no puede ser. En segundo lugar, vimos la semana pasada que Pablo fue a Jerusalén. Es curioso que dice que pasaron 14 años para que Pablo vaya a Jerusalén. 14 años. Esto habla de dos cosas. Uno, que Pablo no estaba buscando cumplir las normas rituales de la ley, porque la ley establecía que todos los hombres tenían que estar 3 fiestas anuales en Jerusalén. Y por 14 años Pablo no las cumplió. ¿Por qué? Él antes las hubiera cumplido, era fariseo de fariseos, pero ahora sabe que no era necesario. 14 años pasó sin cumplir estos rituales de ir a Jerusalén esas 3 fechas en el año. También habla de otra cosa. Él comenzó a predicar el Evangelio porque Jesús le dio el banderazo. No necesitó la venia o la autorización de la iglesia de Jerusalén. Pero después de 14 años, decíamos que probablemente por una sequía que va a llegar, los de la iglesia de Antioquía hacen una colecta y llevan ese dinero. Pablo, Bernabé, parece que Tito también, llevan a Jerusalén esta ofrenda y
cuando lleva en esta ofrenda, Pablo aprovecha para reunirse con algunos de los que dice eran pilares en la iglesia de Jerusalén. Santiago o Jacobo, Pedro o Cefas y Juan. Se reúne con ellos y el reporte que recibe de ellos es que, muy bien, Pablo, tu evangelio está correcto, está completo. No hay nada que añadir, no hay nada que corregir. Lo que tú estás diciendo, lo que tú has creído y lo que estás enseñando, Pablo, es el mismo evangelio. Entonces Pablo les dice a los Gálatas, no es cierto que nadie me enseñó Cristo, y no es cierto que este evangelio está peleado con aquellos que son pilares en la iglesia en Jerusalén. En la porción que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver algo que es muy fuerte. Y antes de eso, déjame hacer una última aclaración. Pablo escribe esta carta porque el tema es muy serio. Y este tema, aunque es muy serio, es un tema recurrente en la iglesia una y otra vez. No es una de esas cosas que sucedieron hace 2000 años y ya no suceden. No, suceden mucho el día de hoy. Es más, te decía que hace un par de semanas nos enteramos que en una iglesia muy cercana hay una familia que está buscando hacer esto, judaizar a los otros hermanos. ¿Qué es judaizar? Decirles a los demás, tienen que cumplir la ley. Tienen que regresar al pacto. Sí, 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 Cristo es suficiente, pero no tan suficiente. Además de creer, necesitas cumplir la ley. Pablo va a hablar de eso a detalle a lo largo de toda la carta. Y por eso esta carta es tan atacada por este grupo de personas. Hace unos, ¿qué será? 15 años más o menos, una persona dentro de Semilla de Mostaza, México, dividió la iglesia y se llevó tras sí a un montón de gente a los que engañó, haciéndoles creer que necesitaban cumplir la ley, circuncidarse, guardar las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Te estoy hablando hace 15 años en Semilla de Mostaza, enseñando verso a verso con predicación expositiva, o sea, con todo. Hubo gente que entró y tomó a algunos incautos, los engañó y se llevó un montón de gente. Em, Hace un par de años, aquí en Semilla Querétaro, encontramos a una persona que estaba buscando diseminar también este mensaje. O sea, es algo recurrente. Y si tú no estás listo, no estás firme en la verdad, no mi verdad. No es la verdad de Semilla, no es una cuestión de estilos. Pablo dice que este es el evangelio y el que predica otro evangelio, es un evangelio diferente, dice sea anatema. Pablo les llama falsos hermanos. No es una cuestión de estilos. Decíamos la semana pasada, hay personas que tienen un estilo, hay iglesias que tienen un estilo distinto, usan corbata, son nuestros hermanos. Hay hermanos, hay iglesias en las que sería imposible que predicara alguien y la alabanza tuviera guitarra eléctrica y baterías, y sería imposible. Sí, pero es un estilo, son hermanos. Hay iglesias de himnos, hay iglesias que bailan. Todas esas cosas son cuestiones de estilos. Hay iglesias que predican verso a verso, hay iglesias que predican de forma temática. Hay iglesias que predica siempre el pastor, hay iglesias en que cada semana hay un invitado distinto. Todo eso son estilos y podemos ser hermanos en eso. Pero cuando alguien dice, necesitas creer en Cristo, pero además necesitas cumplir la ley, guardar las fiestas, circuncidarte, celebrar el Shabbat y decir las palabras en hebreo, entonces para salvación, si eso es necesario para salvación, dice Pablo, no son hermanos, son falsos hermanos. Ahora, hablando del peligro, de cómo esto se enreda en la iglesia, fíjate lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar en el versículo 11. Pablo va a contar una historia que sucedió, una anécdota. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, no nos dice en qué momento está, pero suponemos que esto está sucediendo después de que Pablo dio su primer viaje misionero, fundó las iglesias de Galacia, regresó a Antioquía de Siria. Obviamente antes de que escriba esta carta, sucede, porque aquí está escribiéndolo, entonces sucedió esto antes. No sabemos cuánto antes, pero no mucho antes. Regresó de su primer viaje, estaba con
la iglesia de Antioquía, y en un momento Pablo fue a visitar, Pedro fue a visitar a la iglesia. Tal vez eso, se enteró que Pablo había viajado y fue a escuchar lo que había pasado. Tal vez estaba simplemente viendo las iglesias. Sabemos que Pedro hacía eso, visitaba las distintas iglesias. Entonces fue a Antioquía, dice, le resistí cara a cara. O sea, Pablo se le puso frente a frente a Pedro. A Pedro, al que la iglesia respetaba mucho, era el que Jesús en muchos casos lo mencionaba siempre en primer lugar. Evidentemente era como el vocero de los 12, era como el líder de los 12. Hay muchas escenas en las que claramente Pedro era el que tenía el rol de liderazgo dentro de los apóstoles. Era el que confesó a Jesús como el Hijo de Dios por primera vez. Es el que recibió el encargo, ¿te acuerdas en Juan 21 que Jesús le dice, cuida mis ovejas, apacienta mis corderos? O sea, ese Pedro, el que predicó en Hechos 2, el primer mensaje de evangelismo, Pedro. Bueno, a ese Pedro, Pablo dice, le resistí cara a cara. ¿Por qué? Porque era de condenar. O sea, era condenable lo que estaba haciendo. Pablo dice, no lo podía tolerar, no podía dejarlo pasar. Tuve que ir y cara a cara decirle, ¿qué había sucedido? Aquí te cuenta, versículo 12. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. No nos dice mucho, pero pareciera que Pedro fue a Antioquía. En Antioquía es una iglesia mixta, hay judíos y hay gentiles. Y pues parece que Pedro tenía una vida muy normal. O sea, estaban ahí, jugaban fútbol, por decir algo, ¿no? O sea, pasaban un tiempo y luego comían y comían comida que había, ¿no? Cosas que no necesariamente eran kosher, cosas que eran comida de los gentiles. Y comía con ellos, estaba con ellos, jugaba con ellos. Y dice que en algún momento llegaron personas de Jacobo. Jacobo es Santiago de la iglesia de Jerusalén. Entonces llegaron estos hombres. Pablo antes de eso comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, literalmente se escondía, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, Pablo era uno, tranquilo, feliz, comía sus tacos de carnitas, o sea, comía langosta, todo lo que no es kosher. Pero cuando vinieron los de Jacobo, de pronto, ¿qué onda, Pedro? Vamos a los tacos de carnitas. No, no, mira, fíjate que tengo que, ahorita regreso y se escondía. Y cuando probablemente había una comida entre todos, no se sentaba con los gentiles, no comía con ellos. Acuérdate que en esa cultura la comida tiene que ver con comunión. Y Pedro decía, no, 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 yo aquí no, no. Verso 13. Perdón, verso 12. Dice que tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Sabes qué? Es la presión social. Estos hombres, a lo mejor Pedro a lo mejor en Jerusalén sí vivía una vida muy kosher. Kosher es el alimento aprobado por la ley judía, ¿no? A lo mejor en Jerusalén Pedro vivía muy kosher. Y no, no sé, realmente creo que a mí no me pasó mucho, pero sí me pasó con ciertas personas que tenían dos grupos de amigos, los del barrio y los del colegio. Y cuando alguna vez se juntaban, estos pobres amigos entraban como en cortocircuito porque con los del barrio eran de una manera, probablemente muy rebeldes, mientras que en colegio eran muy bien portados. Entonces cuando se veían en medio de estos dos grupos, no sabían qué postura tomar. Probablemente algo así le pasó a Pedro. Y dice, fíjate en el versículo 13, y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Lo dice muy fuerte. Dice, eh, le está diciendo Pedro hipócrita. Y está diciendo que Bernabé, que era uno de los pastores de la iglesia,
también fue arrastrado por esta hipocresía. Y es algo muy serio. Ahora, un detallito. Pablo tiene mucho cuidado de decir que Pedro es un hipócrita, pero no un hereje. O sea, no está diciendo que Pedro es un falso apóstol, un falso maestro. No, eso sería una condena hacia su salvación. Simplemente está diciendo que Pedro pues está actuando mal. Y está actuando mal en frente de todos. Su fe tal vez no se ha movido, sigue siendo salvo, pero su conducta hipócrita está poniendo en estorbo a los demás de la iglesia. Básicamente su conducta lo que está diciendo es, bueno, gentiles, no sé si son salvos ustedes, la verdad, porque ustedes no están circuncidados, no comen kosher, entonces yo aquí con mis amigos. Ahora, ¿por qué lo hizo Pedro? ¿Por ignorancia? No. Acompáñame y vamos a leer una gran porción, pero acompáñame por favor a Hechos. Al libro de Hechos, al capítulo 10. Y voy a leer una gran porción, porque es importante ver lo que Pedro ya sabía, porque esto no es algo que Pablo le está contando a Pedro, que los gentiles también pueden ser salvos. No, no, no. Esto es algo que Pedro escuchó del Señor mismo. Mira, Hechos capítulo 10, versículo 9. Voy a empezar en el versículo 9. ¿Qué ha sucedido? Hay un centurión llamado Cornelio que vive en Cesarea y él está orando y aparece un ángel a este centurión y le dice, vea, manda a que traigan a Pedro, te tiene que decir algo. Este centurión era un hombre piadoso, era un hombre que buscaba, aunque era romano, seguramente estaba pues hastiado de la inmoralidad, de la idolatría romana y había encontrado en el Dios judío un referente mucho más claro. Entonces hacía limosnas, oraba, no estaba circuncidado, era gentil, pero pues se nota que tenía una cierta devoción hacia Jehová, hacia el Dios judío. Entonces está orando cuando un ángel le dice, ¿sabes qué, Cornelio? Manda a unos hombres a que traigan a Pedro, él está allá en la casa de un curtidor, dile que vengan. Ahora, versículo 9, capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban, los emisarios de Cornelio iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, tuvo una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Entonces, en esta visión ve una especie de sábana muy grande que está como agarrado de las cuatro puntas desde el cielo y eso está bajando algo a la tierra. Y en este lienzo dice que había atado, que había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves de los cielos. O sea, hay todo tipo de animales. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Es curioso porque Dios le está diciendo, Pedro, o sea, aquí hay un montón de animales, mata y come. Tiene hambre, Pedro, acuérdate que tenía hambre. Y Dios le dice, mata y come. Y Pedro le dice, no, no, ¿cómo crees, Señor? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Es como que Pedro está queriendo darle clases de religión a Dios. Pedro le está diciendo, no, Señor, los judíos, tal vez no lo sabes o tal vez no lo recuerdas, pero los judíos no comemos esos animales. Así que no puedo comer. Versículo 14. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Por 3 veces Dios le dijo, mata y come. 3 veces Pedro dijo, no, Señor, los judíos no hacemos esto. Y Dios le contestó 3 veces, lo que yo limpié, no lo llames tú común o inmundo. Entonces eso sucedió 3 veces y Pedro se queda pensando,
¿será que ahora los judíos podemos comer de todo? Y Pedro está pensando en alimentos. Pedro está pensando que Dios está limpiando la comida, que ahora va a poder comer puerco y va a poder comer langosta y otro tipo de animales que un judío no podría comer. Él está pensando en eso, pero Dios en realidad está hablando de algo más profundo que comida. Porque la comida, Él ya lo había resuelto. En Marcos, Jesús dice que hizo limpios todos los alimentos. Cuando los discípulos están comiendo sin lavarse las manos, los fariseos le dicen, tus discípulos comen sin lavarse las manos, pero no era una cuestión de salud, era una cuestión ritual. Comen sin lavarse las manos. Y Jesús les dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale. Y Marcos añade un comentario ahí diciendo, esto dijo haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, Pedro no ha entendido bien, piensa que Dios está hablando de alimento. Sigamos leyendo. Verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, o sea, eso no entendía exactamente, pensaba que era de comida. Aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, sigue dándole vueltas a esto de los... ¿Será que tengo que comer canguro? ¿Será que tengo que comer todo eso? Mientras estaba pensando en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu le dice, ve. Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos de Jope. En la ciudad donde estaba era Jope, y algunos hermanos van como testigos, porque pues sí, a Pedro lo están llamando unos gentiles, que los envió un centurión, entonces van unos judíos más como testigos para ver qué es esto. Ten en cuenta, los gentiles y los judíos son razas distintas y los judíos consideraban inmundo tocar a un gentil. Entonces, eh, que Pedro vaya con ellos es solamente es un milagro porque Dios le dijo, ve con ellos. Verso 24. Entonces caminaron y al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio los estaba esperando, el centurión, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, el centurión dijo, pues si esto que me van a decir es importante, que me escuchen todos, ¿no? Y llamó a sus familias, sus amigos, sus parientes, les dijo, vengan, alguien va a decirnos algo. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Pedro en su cabeza yo creo que viene pensando en, ok, Dios dice que puedo comer todo, Dios dice que puedo comer todo, vienen estos hombres, sigue pensando, sigue caminando y a lo mejor piensa, tal vez no está hablando de alimentos, tal vez está diciendo que puedo entrar a la casa de un gentil. Es más profundo que alimentos, ya está entrando a la casa de un gentil. Y aquí entra a la casa de Cornelio, algo que un judío no hubiera hecho, nunca entraría a la casa de un gentil. Pero Pedro entra y dice que halló a muchos que se habían reunido y les dijo, te vas a dar cuenta, ¿por qué digo que he estado dándole vueltas a ese asunto? Vosotros sabéis, Pedro es una maravilla. Fíjate cómo comienza su discurso. Están todos sentados ahí tratando de escuchar a Pedro y Pedro comienza su discurso diciendo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, es como que yo comenzara la reunión diciendo, hola Semilla Querétaro, ustedes saben qué asco me dan, pero pues bueno, Dios me trajo a predicarles. O sea, es como, así, Pedro, ¿por qué?
comienzas diciendo así? Simplemente está diciendo, esto no es normal. O sea, para un judío es una abominación estar con un gentil, con un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Te acuerdas? La visión ya pasó de, ok, puedo comer carnitas. Ahora está yendo un poco más profundo. No, 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 no. Ningún hombre es común o inmundo. Dios no estaba hablando de comida, o por lo menos no estaba hablando solo de comida, estaba hablando del ser humano, que yo, judío, y tú, Cornelio, extranjero, somos iguales. Entonces ya Pedro va profundizando un poquito más. Por lo cual, verso 29, al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Para qué me llamaron? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido de resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. O sea, Dios ha notado tu deseo, Dios ha notado tu conducta no te salva, porque si fuese salvo, pues ¿para qué va Pedro? Pedro va a ir a predicarle el Evangelio. Nuestras obras no producen salvación de ninguna manera, pero qué bonito saber que Dios las considera. Y sabe que Cornelio anhela a Dios, está escuchando el testimonio del Espíritu Santo a su corazón de que necesita a Dios. Y entonces Pedro le dice, bueno, dando limosnas nunca vas a ser salvo, pero ve a llamar a Pedro. Entonces, eh, envía pues, verso 32, a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, le dice a Pedro, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Siempre me da curiosidad o me produce gracia que Pedro se para y dice, ok, ya vine, ¿para qué me llamaron? Y Cornelio le dice, pues no sé, ¿para qué viniste? ¿Mm? Y entonces Pedro dice, pues ¿para qué vine? ¿Para qué me trajo el Señor? Tengo una misión que es predicar el Evangelio. Ese es el encargo que Dios me dio. A lo mejor viene eso a su mente. Id a todas las naciones y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces dice, ok, pues tú no sabes a qué me enviaste, yo no sé a qué vine, pero Jesús me dijo que predicara, pues entonces predico. Verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Sigue dándole vueltas al asunto de la manta y los animales. Ok, no era cuestión de comida. No es cuestión de razas, no puedo ser racista. Y ahora está pensando que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación, la palabra nación es la palabra etnos, de donde viene etnia, raza, ¿no? En toda nación, Dios dice, se agrada del que teme y hace justicia. Eh, no es salvo por temer y hacer justicia, pero a Dios le agrada. Y comienza, verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz, y aquí lo que hace es predicar a Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. Y fíjate cómo termina en el verso 43, termina su mensaje de evangelismo. De este dan testimonio de Jesús todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y así termina, bueno, no termina, ahí estaba cuando dice, todos recibirán perdón de pecados por su nombre si creen. Y cuando está diciendo eso, verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, Pedro estaba hablando todavía. Más adelante vamos a ver que Pedro dice, estaba empezando mi mensaje cuando el Espíritu Santo lo interrumpe y cae sobre todos los creyentes, que son gentiles, que no están circuncidados, que no están cumpliendo la ley y que probablemente tienen una pata de puerco en la mano. O sea, no son judíos ni judaizados, ni están queriendo judaizarse. Simplemente están escuchando y obviamente han creído.
Y como han creído, entonces el Espíritu Santo dice que cae sobre ellos. Verso 45. Los fieles de la circuncisión, o sea, cristianos, judíos que acompañaron a Pablo, a Pedro, que habían acompañado a Pedro, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. O sea, se quedaron así como, ¡ah! O sea, el Espíritu Santo era algo que Dios nos había dado a los judíos, y no a todos los judíos, solo a los que hemos creído. Y ahora le está dando esto a los gentiles, romanos. Probablemente Cornelio está con su traje de gala, su sombrero ese que tiene como una escoba ahí en la cabeza. O sea, son romanos. Y Dios está dándoles el Espíritu Santo. Se quedaron atónitos. Verso 46. ¿Cómo supieron que cayó el Espíritu Santo? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, igualito que en Hechos 2, cuando cayó el Espíritu sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Entonces Pedro respondió: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. O sea, Pedro dice, ok, ¿y ahora qué? ¿Los bautizo? ¿O les digo tienen que circuncidarse? Pues si ya el Espíritu Santo cayó sobre ellos, Dios ya los recibió. Ni modo que yo les diga, no, bueno, que Dios los reciba es una cosa. Pero para entrar en la iglesia, eso sí, eso es otra cosa. Ahí sí tienen que tener todas sus cosas bien en orden, todo bien. No, Pedro dice, ¿cómo podría yo pedirles un requisito que Dios no está pidiendo? Y entonces dice, bautícenlos. ¿Eso qué quiere decir? Son cristianos. Son cristianos de verdad. No medio cristianos, no cristianos en proceso de formación. No, son creyentes, cristianos, judíos. Déjame leer el capítulo que sigue. No todo, pero sí una porción. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, o sea, en Jerusalén, escucharon esto, el chisme vuela, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, o sea, se enteraron. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, terminó su viaje, volvió a Jerusalén, disputaban con él los de la circuncisión. Esto es mucho tiempo antes de lo que estamos leyendo de los Gálatas. Todavía el apóstol Pablo no ha ido a su primer viaje misionero, está todavía viviendo en su casa, ya es cristiano, pero todavía no ha salido a hacer misiones ni nada. Esto es antes de que Pablo comenzara a predicar. Y ya había este tipo de gente. Fíjate, los de la circuncisión, o sea, judíos, cristianos judíos de Jerusalén, le decían, versículo 3, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? O sea, el rumor que llega, versículo 1, es que los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Los gentiles han recibido la palabra de Dios. ¡Ah! Dicen los de la circuncisión. ¡Ah! ¿Y o sea, entraste a comer con ellos? O sea, imagínate que, no sé qué zona será aquí en Querétaro, pero en México digamos que es Tepito, una zona, un barrio bravo, un lugar difícil, y que llega uno de tus amigos y te dice, estuve en Tepito y prediqué el evangelio y se convirtieron como 50 personas, y que te digan, ¡ah! ¿Entraste a Tepito? ¡Ah! ¿Cómo crees? Ahí adoran la Santa Muerte. No, ¿cómo? ¿En serio entraste? ¿Cómo te atreviste a entrar? Y así, tuk, 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 tuk. Oye, 50 personas recibieron a Cristo. O sea, ¿no estás escuchando la bendición? ¿No estás escuchando lo que Dios está haciendo? Estás aferrado a tu religión. Estás aferrado a tu religión. Y ellos están así, no, entraste a casa de incircuncisos, comiste con ellos, no puede ser, eso no se hace. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido y les vuelve a contar, no voy a leerlo, lo mismo que leímos en el capítulo anterior. Bríncate ahí al versículo 15. Cuando comencé a predicar, cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Está contando lo que acabamos de leer, que fue a casa de Cornelio, que estaban ahí todos reunidos, que empezó a predicar,
contó lo del lienzo y los animales. Y entonces ahí dice, cuando comencé a predicar, cuando estaba empezando a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. O sea, Pedro dice, no fue mi rollo, recordé palabras de Cristo. Recordé palabras de Cristo. Cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, no a nosotros que guardamos la ley, que somos circuncidados, que tenemos, que hablamos en hebreo, no, 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 que creemos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, ¿a qué voy? Pedro sabía de primera mano que no es necesario ser circuncidado para ser cristiano, que no hay que cumplir la ley, que no tienes que cambiarte el nombre a un nombre hebreo, que no tienes que hablar medio en hebreo, que no tienes que guardar el Shabbat, no tienes que practicar las fiestas, no tienes que tocar el shofar, que nada de eso es necesario. ¿Cómo lo sabía? Jesús se lo reveló. Se lo reveló gráficamente con estos animales y se lo reveló a través de su experiencia cuando vio que a esos gentiles Dios les otorgaba el Espíritu Santo. Pero se le olvidó. Se le olvidó. A Pedro se le olvidó. Ahora, muchos años después, está en Antioquía, vienen los de Jacobo y se retrae. Y se esconde y dice, no, no, yo no como carnitas, ¿cómo crees? O sea, cuando le dicen, vamos por las carnitas, Pablo, Pedro, no, ¿cómo crees? Yo, eso no, no como eso, yo como, matzah, pan sin leudar, eso es lo que como. Y se retraía. Y Pablo dice, no, 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 no. O sea, una cosa es un estilo y otra cosa es una doctrina sobre la salvación. Y se le puso enfrente de todos, cara a cara. Y no se sabe bien, pero probablemente Pedro era corpulento, era grandote y fuerte. Acuérdate que en Juan 21 vimos que él solito jaló una red con muchos peces. Era un hombre fuerte, trabajador, mientras que Pablo era un rabino. Probablemente era más chiquito, chaparrito. Pero ahí tienes a Pablo de frente a Pedro diciéndole algo que veremos la próxima semana. Pero lo que le dice en el versículo 13, regrésate a Gálatas capítulo 2. Voy a leerlo desde el versículo 12. Desde el 11. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué era de condenar? Porque Pedro sabía la verdad. No era una cuestión de ignorancia. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los judíos, miedo de los de la circuncisión, de los judíos cristianos. Y en su simulación participaban también los otros judíos. La frase simulación, participaban, en griego es unirse para fingir, tal cual. En griego es sunu, sunupokon upokinomai. O sea, asusta hasta en griego la palabra. Y eso estaban haciendo. Se estaban uniendo para fingir. Por eso dice al final que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, o sea que puedes andar rectamente conforme a la ley, no como kosher. Perdón, no como mariscos, no como puerco, no me junto con los gentiles. Rectamente con la ley es distinto de andar rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y Pablo dice, vi que no andaban conforme a la verdad del Evangelio, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Y cuando lo vi, le dije a Pedro delante de todos. Ahora, esto es importante. Era necesario que sea delante de todos porque era un tema público.
porque era un tema que estaba afectando a todos los demás. No era un tema íntimo de Pedro. Si fuera un tema íntimo de Pedro, Pablo probablemente hubiera dicho, vente Pedro, quiero hablarte de algo. Fíjate que vi que el otro día le hablaste mal a tu esposa. Y yo creo que tienes que tener cuidado porque eso no glorifica a Dios. Lo hubiera hecho en privado. Pero esto era algo que él estaba participando con otros para hacer tropezar. Así como Pedro había dicho antes, ¿quién era yo para que tropezaran y estorbara a Dios a los gentiles? Ahora estaba haciendo tropezar y estorbando a los gentiles. Y Pedro le dice, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, casi casi le dice, oye Pedro, esta es la factura del restaurante de ayer, a ver qué pediste. Un plato de mariscos, 6 tacos de carnitas. O sea, tú no vives como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué estás queriendo que los gentiles se circunciden y cumplan la ley si tú no lo haces? Ahora, ahí vamos a quedar, pero hay una gran diferencia entre cuando fallamos y cuando somos hipócritas. Es decir, yo le puedo decir a mis hijos, no te enojes, aunque a veces yo me enojo. Eso no es ser hipócrita, es simplemente ayudarles a caminar bien. Aunque yo sé que no cumplo al 100% lo correcto, no es ser hipócrita, es ser obediente a Cristo que me pide que eduque a mis hijos en la verdad. Lo hipócrita sería decirles, no te enojes, porque yo nunca me enojo. Eso sí es hipocresía. Eso sí es mentira. Eso sí es pretender ante mis hijos o ante los demás, no, yo nunca hago nada malo. Yo siempre estoy haciendo lo correcto. Eso sí es llevar una máscara. Si tuviéramos que ser perfectos para corregir a otros, nadie podría corregir. O sea, viviríamos, esto sería una competencia de quién está peor. Pero eh, podemos ser personas humanas normales que cometen errores y con humildad corregir a otros. Y con humildad no necesariamente quiere decir a veces, así, con voz, no, con humildad a veces es hablar fuerte y decir, no voy a permitir que tuerzas el Evangelio. Pablo se pone enfrente de Pedro porque, número uno, peligraba el Evangelio de la iglesia, predicaba la comunión de cristianos gentiles con cristianos judíos, peligraba el testimonio de Pedro mismo. Y Pablo dice, no, no voy a permitirlo. Y Pedro al final reaccionó bien. Pedro al final entendió que Pablo estaba haciendo lo correcto. ¿Qué pasó con Pedro? Tenía temor del hombre. Tenía temor del hombre. ¿Qué van a decir mis amigos que me han visto en Jerusalén si me ven comer carnitas? Y tenía temor del hombre. El temor del hombre puede poner lazo. Proverbios 29. Y ya vamos a acabar. Proverbios 29, versículo 25. Dice, el temor del hombre pondrá lazo. ¿Sabes? Temer lo que otros digan, temer lo que otros opinen, siempre te va a hacer vivir. Lazo es lo que se ponía para cazar una ave. Te va a atrapar, te va a dejar encerrado. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Es curioso que no es que el temor desaparece, sino que se pone en el lugar correcto. El temor del hombre pone lazo, pero el temor de Dios te permite vivir confiado y te permite ser exaltado. ¿Por qué? Ah, el temor está directamente ligado a la obediencia. A lo que le temes, le vas a obedecer, a fuerzas.
No es una decisión, así es. Así es. ¿Le temes a la opinión humana? Bueno, la opinión humana manda sobre ti. Y vas a obedecer a la opinión humana. Y vas a hacer lo que te digan, lo que quieran, lo que piensen, lo que hagan, porque ese es tu temor y ahí estará tu obediencia. En cambio, si tu temor está en el Señor, ahí estará tu obediencia. Lo que Dios diga será lo que cuenta, lo que Dios diga será lo que importa, lo que Dios piense será lo que te motive y lo que mande tu obediencia, lo que gobierne tu vida. Y todos hemos estado en uno y en otro lado. Pedro estuvo así. Pedro quería implantar el legalismo, pero el legalismo no es lo que agrada a Dios. El legalismo, o sea, ya no voy a comer. O sea, una vez más, si alguien dice, yo quiero guardar el Shabbat, quiero circuncidarme y quiero comer comida kosher, perfecto, maravilloso. Pero si piensas que eso lo tienes que imponer en los demás para ser salvos, ya es legalismo. Ya no es maravilloso. Ya distorsiona el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque si por hacer cosas pudiésemos ser salvos, entonces Cristo murió en vano. Nos faltaba fuerza de voluntad, nos faltaba, no sé, intención, pero hubiéramos podido. La realidad es que no nos faltaba ni fuerza de voluntad ni nada de eso. Nos faltaba vida. Y Cristo murió para que tú y yo tengamos vida, algo que la ley no puede dar. Entonces, pon tu temor en el Señor. Y si te has dado cuenta que has estado caminando fuera del temor de Dios, más en temor del hombre, vas a terminar viviendo en una serie de contradicciones hipócritas que no van a sembrar nada bueno. Por el contrario, si te has dado cuenta que pues, estás lleno de defectos y que a veces haces lo que no quisieras, entonces clama como Pablo, que decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Dios mandará su espíritu para hacerlo. Sé que la historia queda a la mitad, pero la próxima semana tenemos que ver algo muy importante acerca de la justificación, así que hoy quedémonos con esto. Pedro tropezó por temor al hombre. Pablo temía que el Evangelio de Dios, que había sido un encargo de Cristo para él, fuese distorsionado y por temor de Dios se enfrentó incluso a Pedro. Que Dios nos dé la sabiduría para defender lo que Dios nos ha encomendado, siempre para que Él sea glorificado. Vamos a orar. Señor, gracias, porque pues la verdad, como a Pedro, probablemente no nos falta información. Cosas que tú nos has revelado con claridad años atrás, tal vez el día de hoy se hacen difusas, se hacen confusas eh, y si alguno de nosotros ha estado viviendo en hipocresía, tal vez no en herejía, tal vez no hemos apostatado de la fe, pero sí hemos tratado de vivir de manera hipócrita, con una máscara, como si fuésemos más de lo que somos. El día de hoy quita esa máscara de nosotros. Que podamos ver nuestra necesidad tan clara como cuando te revelaste a nuestra vida y que tú nos vistas, que tú cubras esa vergüenza que tenemos por nuestras propias fallas, incapacidades y defectos, que tú cubras todo eso, nos vistas en tu justicia, nos ayudes a caminar, Señor, y que pase lo que pase, Señor, como Pablo, podamos defender lo verdadero por temor de tu nombre, no con agresividad, pero sí con firmeza, no con altanería, sino con humildad, para que tú, Señor, seas exaltado. Señor, que líbranos de escuchar doctrinas que devalúan tu gracia, doctrinas que nos lleven a pensar que en nuestras fuerzas existe algo de poder, que dependamos de ti para que, como dice tu palabra, tú seas el justo y el que justifica, por amor de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu don inefable. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Amén.
Amén.